Bueno, hoy vamos a ver el tema número 15. Vamos a hablar todavía un poquitín de válvulas. Vamos a hablar de cilindros, de bombas, motores y servomotores. Todo esto lo vamos a ver en una sola clase porque digamos que aparte de las válvulas, que son, como ya dijimos, el instrumento o el elemento final de control más utilizado en la industria, pues los demás también son utilizados, pero los principios de funcionamiento no son tan complicados como lo de las válvulas. La válvula pues tiene un principio de funcionamiento bien específico, cada tipo, y por lo tanto sí requería bastantito de tiempo que dedicarle. Pero con los demás pues ya sabemos que pues, un cilindro se mueve hacia adelante y hacia atrás. Sabemos que las bombas hacen un manejo de presión para poder subir o bajar un fluido. Los motores generan energía mecánica a través de una fuente de alimentación y pues los servos que son una parte de estos motores. Vamos a ver las características especiales de las válvulas, vamos a ver cilindros y accionamientos lineales, los motores y los servomotores, cuáles son las características, ventajas y desventajas, y las bombas de velocidad variable y cómo tienen su aplicación dentro de la instrumentación y el control industrial. ¿De acuerdo? Ok, vamos a hablar algo que se nos quedó de la clase anterior. Lo dejé por fuera porque me parecía demasiado largo y amplio como para abarcarlo con toda una clase así de larga como nos salió la otra vez, ¿no? Vamos a hablar de los valores importantes que tienen las válvulas. Miren, cuando se especifican instrumentos de medición y control, igual que con cualquier equipo industrial, hay parámetros que pueden variar según la aplicación que se utilicen. Por ejemplo, si ustedes son ingenieros de iluminación, ustedes van a ir a ver que hay luminarias que se pueden usar en interiores y exteriores, hay luminarias que son de halogenuro, de incandescentes o fluorescentes o LEDs. Hay luminarias que pueden utilizarse como proyectores, hay luminarias que pueden utilizarse para fachadas, hay luminarias para canchas, etc. Entonces, igualito que en cualquier industria, así los instrumentos de medición tienen parámetros que pueden ser distintos según donde los pongan. Las válvulas, además de su tamaño, tienen parámetros que se adaptan a los entornos, tamaños, propiedades y características de los sistemas que controlan. Uno de los más importantes es el coeficiente de flujo de la válvula. No sé si esto ya ustedes lo vieron en fluidos, aquí lo vamos a recordar, pero de todas maneras este coeficiente es una medida o es la capacidad de las válvulas para que un líquido o un gas fluya a través de él. El coeficiente es cambiante, tanto más abierta esté la válvula, y pues se define técnicamente como el volumen de agua a 60 grados Fahrenheit que va a fluir a través de una válvula cada minuto, con una caída de presión de un PSI a través de la válvula. Esta es la definición muy formal, muy ingenieril, muy de fluidos que tiene el coeficiente de válvula. Pero en términos generales, cuanto mayor es la apertura de una válvula, mayor es el coeficiente de flujo. Y aquí les voy a dar un ejemplo ahí con la imagen de James Bond, que un coeficiente de válvula de 100 va a ser más grande, va a tener una apertura más grande que la válvula que tiene en un momento determinado un coeficiente de válvula de 10. Y mucho más grande que una que tiene un coeficiente de válvula igual a 1. Como les digo, este valor es variable a medida que esté tanto más abierta la válvula o tanto más cerrada. Por lo tanto, la misma válvula puede tener un coeficiente de 40 en un instante y uno de 20 en el otro y uno de 60 en el siguiente. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa de este coeficiente? Su comportamiento a través del porcentaje de apertura que tiene la válvula. Cuando una válvula de control está completamente abierta, su agujero de paso es lo más grande que se puede y por lo tanto su coeficiente va a ser máximo, o sea, sigma. A medida que la válvula se cierra, el agujero disminuye y por supuesto su coeficiente de válvula es menor. Entonces es una curva, hay una curva asociada a cada válvula que nos da un coeficiente de válvula en cada instante o en cada porcentaje de apertura de la válvula.
Si ustedes lo encuentran como KB, es lo mismo, pero en unidades métricas, ¿de acuerdo? Entonces, el CB está dado por la razón de caudal entre la raíz de la diferencia de presiones entre dos puntos sobre su gravedad específica, es decir, la gravedad específica del fluido. ¿A qué les recuerda esta ecuación, muchachos? ¿Acuerdan? Nadie. Si ya pasaron fluidos, se deberían de acordar. Nada, bueno, está bien. Está bueno, pues. Bueno, es una razón de presión nada más que tiene que ver con el caudal que está pasando a través de un fluido. A través de una tubería, perdón. Bueno, pero no es importante. Solo quiero que sepan que ese CB se calcula de esa manera. Si están dadas las presiones, tienen el caudal y tienen la gravedad específica del fluido, pues entonces simplemente lo sustituyen en la ecuación y les va a dar el coeficiente de válvula que tiene cuando está pasando esa cantidad de caudal a través de esa tubería. Para cada fabricante, o cada fabricante debería tener para cada modelo una curva posición CB, o sea, una curva que indique la posición de cerrado o abierto del émbolo o del vástago de la válvula con relación a su coeficiente de válvula. Todas las curvas son distintas y aunque cada válvula tenga la suya, se habla en general de tres grandes grupos de curvas. Las válvulas que tienen apertura rápida, las válvulas que tienen una apertura lineal y las válvulas que tienen una apertura isoporcentual, es decir, que se manejan o que se mueven en porcentajes, iso viene de iguales, ¿no? En porcentajes iguales. Entonces acá tenemos una aproximación bastante simple de cómo se mueve la apertura de una válvula. Una apertura muy rápida pues tiene un comportamiento lineal al inicio, llega a 100% más lentamente una vez ha pasado los porcentajes altos. Una válvula lineal abre y cierra de manera lineal, obviamente, y una válvula isoporcentual va de poquito en poquito. Cuando llega a los porcentajes altos, abre más rápidamente. ¿De acuerdo? Entonces, imaginémonos o veamos esta gráfica. Esta gráfica le pertenece a una empresa y esto se usa como ejemplo para poder elegir qué tipo de válvula vamos a utilizar en un sistema. A la derecha ustedes tienen dos válvulas, son dos válvulas simples, comunes, normales, industriales, solo que una tiene un diámetro de 3 pulgadas y una tiene un diámetro de 2 pulgadas. ¿De acuerdo? Se llaman válvulas de alivio, las BPR son válvulas de alivio, y pues cada una, la roja y la azul, tienen una curva distinta de coeficiente de válvula. Vean, cuando el vástago está abierto en un 100%, el coeficiente de válvula o el coeficiente de flujo de válvula para la de 2 pulgadas es de 47. Vea que aún con el 100% de la apertura de la válvula es mayor que aquella que tiene 0, o el 0% de la válvula pues tiene 0 de coeficiente. Crece más lentamente que la roja, que es la de 3 pulgadas. En la de 3 pulgadas, cuando está abierto un 100%, el coeficiente de válvula es de 117. Esto implica, nada más es un cálculo matemático, ¿no? Entonces no es que 117 sea un 117%, no es una relación más que de la fórmula que teníamos anteriormente. Un coeficiente tal cual, adimensional, que le sirve a la válvula para indicarle
qué tanto caudal está pasando según la gravedad específica y según la diferencia de presiones que hay en esa tubería. No sé si me siguen hasta el momento. Vamos a hablar de cómo sacar estos coeficientes y cómo elegir la válvula. Pero no sé si me siguen hasta ahorita. ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Nada? Vaya pues. Entonces, vean. En la gráfica anterior, para la marca Kimray de válvulas, o una válvula muy conocida, yo creo que aquí tendrían que haber válvulas Kimray, se especifican dos modelos de válvulas. Tienen 2 y 3 pulgadas respectivamente. A medida que se abre el vástago de cada una de las válvulas, su coeficiente aumenta. Simple, tan simple como eso. Esta marca recomienda que la caída de dicho CV esté entre el 20 y el 80% del recorrido del vástago, es decir, en el eje X. Al calcular su valor, o el valor de CV para este caso, tendremos que asegurarnos de seleccionar una válvula cuyo CV, es decir, lo que tengamos en el eje Y, implique una caída del vástago ni menor a 20 ni mayor al 80%, o sea, lo que está sucediendo en el eje X. Entonces, como un ejercicio, como un ejemplo, el vástago es, María José, el eje de la válvula, el émbolo, pues, lo que baja. A ver, lo dijimos en las partes de la válvula. Usted tiene una, voy a tratar de dibujar por aquí, una válvula así, digamos, vean. Entonces, el voladito que tapa el fluido que está pasando de aquí para acá, que puede bajar o subir, ¿de acuerdo? Este es el vástago, ¿de acuerdo? El émbolo. Ok, entonces, si teníamos esta gráfica, vamos a decir, el fabricante me dice que elija una válvula que esté entre el 20 y el 80%. Que la caída del CBE esté entre el 20 y el 80%. Entonces, yo aquí voy a trazar mis ejes hasta donde yo me puedo permitir seleccionar una u otra de las válvulas. Y entonces, por ejemplo, si me dicen, mire, yo quiero una válvula que trabaje normalmente con un CB de 14. ¿Dónde está ese 14? Me voy al eje Y voy a decir, ah, vaya, mira, el 14 te queda por aquí, por esa línea anaranjada. Por lo tanto, vamos a ir a ver a dónde intersecta a esta curva el número 14. El 14 la intersecta ahí y la intersecta allá. Una aquí, aproximado, ¿no? Y la otra por acá. Si me está diciendo el fabricante que me recomienda elegir una válvula cuya caída de CV no esté entre el 20 y el 80%, obviamente yo no puedo elegir esta porque está lejos de mi límite. ¿De acuerdo? Por lo tanto, yo voy a tener que elegir una válvula de 2 pulgadas para poder trabajar a este CV. No sé si me explico. Muchachos. Sí, claro. El fabricante me dice, tenés que elegir una válvula, o sea, te recomiendo que elijas una válvula para trabajar a tu CV, al CV que vos necesitas, cuya caída no esté más abajo del 20% ni más arriba del 80%. Cuya caída de CV no esté ni más abajo del 20% ni más arriba del 80% de apertura. ¿De acuerdo? Entonces, si quieren voy a regresar en la presentación. Vea, el 14 ¿dónde está? El 14 va a estar por aquí, ¿cierto? Entonces voy a tirar una línea horizontal que me va a decir, un poquito más arriba, pero no importa, que me va a decir a dónde tengo que ir a elegir la válvula, y según cómo intersecte a las curvas, yo voy a ver si ese punto queda abajo de 20 o arriba de 80.
Todo eso abajo de 20 o arriba de 80 no puedo elegirlo porque el fabricante mismo me está diciendo que por seguridad busque válvulas cuya caída no esté ni abajo del 20 ni arriba del 80. Por lo tanto, en este caso, yo tendría que elegir la válvula de 2 pulgadas si quiero trabajar a un CB de 14. Pero ¿qué pasa si yo quiero trabajar a un CB de 52? El 52 está más arriba en el eje Y por acá. ¿De acuerdo? Estando más arriba del eje Y, es más probable que yo pueda elegir una válvula de mayor diámetro. Vea, si el eje del CB52 que tenemos en el eje Y, perdón, si la constante de 52 está más arriba, ¿a dónde intersecta esta línea imaginaria? A las dos curvas. Al azul ni siquiera le intersecta. Vea que después del 100% no va a pasar nada, no puede estar más abierta que el 100%. Pero de todas maneras, como es un valor matemático, se pone y se ve que la válvula debería estar más abierta que el 100% para poder tener un CB de 52. ¿Sí me explico? La válvula de 3 pulgadas puede tener un CB de 52 si está abierto al 60% más o menos. Ese porcentaje está dentro de los límites del 20 y el 80% que me está diciendo el fabricante. Por lo tanto, yo puedo elegir la válvula de 3 pulgadas de diámetro para poder trabajarla. No sé si me explico ahora. Tal vez está mejor explicado ahora. Muchachos, dudas con esto. Ojo, lo voy a poner a calcular válvulas, muchachos. Así que, ojo. Bye. Pero entonces, hola Andrés. Bueno, bueno, no sé, yo me acuerdo que, bueno, en neumática cuando ponían a calcular válvulas así, siempre te decían que eligieras el uno mayor Ajá. al que te calculabas. O siempre vamos a tomar ese parámetro, Uno o, mayor al que calculabas de qué, porque aquí tengo las dos eh, válvulas. digamos, te daba un rango, digamos, te daba 14 y te decía la opción que subieras un poco más, media pulgada más, nos decía el ingeniero, Ah, ok. por, por cualquier cosa, pues, Ah, para que ya. no te quede justo el Claro, cálculo. claro. No, Entonces nos sí. decía, ajá, Ok. entonces esa es mi pregunta también. Vaya, Sí, para sí. hacer el cálculo hay que tomarle un parámetro más menos, Ok. algo, solo eso, una duda. Bueno, eso es por seguridad, ¿no? Aquí porque tenés las dos válvulas ya bien específicas, pues estás eligiendo entre una o la otra, o la de 2 pulgadas o la de 3 pulgadas. Si nos metiéramos a hacer el cálculo de válvulas, así como lo hacen en neumática, pues obviamente tiene razón de que ustedes tienen que elegir un diámetro mayor por la misma seguridad, ¿no? Pero eso es cuando están diseñando de cero y no tienen una propuesta ya hecha. Aquí, en este ejemplo, pues yo les estoy entregando una propuesta y ustedes tienen que decidir cuál de las dos es mejor. O probablemente de manera matemática nos dé que tengamos que agregarle media pulgada o algo así. Pero como ya nos dan el rango entre que no pase ni del 20 para abajo ni del 80 para arriba, pues podemos trabajar mientras tengamos un CB de 52 con la válvula de 3 pulgadas. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si yo tengo o si yo quiero tener un comportamiento, un trabajo de la válvula a 35 de coeficiente de válvula? ¿El 35 dónde nos va a quedar? El 35 nos queda por aquí, miren. Más o menos. Fea la flecha. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué va a pasar en este caso? Vea que el eje se corta con las curvas dentro ambos del rango. ¿Qué creen que debería hacer, muchachos? ¿Qué criterio de ingeniería voy a tomar? A ver, ¿quién me quiere ayudar con esto? ¿Qué criterio de ingeniería debería tomar si ustedes le dicen, mire, ingeniero, fíjese que tenemos que elegir una válvula de 2 o de 3 pulgadas? ¿Cuál elijo? ¿Quién me dice el criterio? Hola. Hola, dale. Eh, el porcentaje de lo que se tiene abierto, Ujú. ¿sí? Entonces, en dado caso, si querés al 40%, ya
ves lo que tenés ahí en cada uno, ¿verdad? Entonces, en base a eso, la comparación haría eso. ¿Cuál? Y entonces ¿cuál elegirías? Si lo quiero tener a 32, No, yo a treinta y elegiría cinco perdón, 35 y elegiría la de 3, yo, personalmente. ¿Pero por qué? Porque está al 50, menos del Ok, 50% ajá, que la de 2. ok, Porque la de 2 está al 80% y tengo un parámetro más grande, pues. O ok, sea, me deja pasar menos flujo. excelente, gracias. Sí, la idea está bastante acertada. Ustedes van a tener que buscar la válvula que se comporte mejor con el flujo perdón, con el coeficiente de válvula que están teniendo. Cuando hablamos de un comportamiento mejor, es que no estamos cerca de los límites. Hola, María José. Hola, no sé si me escuchas por Sí, la lluvia. de No sé si se podría escoger, digamos, esa de 3. Realmente criterios no sé, yo le estoy diciendo como que algo de lo que yo pienso. ok, Porque, digamos, si usted agarra de 3, yo puedo abarcar lo que podría estar tomando también la de 2. Entonces, no sé si por ahí más o menos se dirige la respuesta o algo así. ok, perfecto. Sí, justamente la válvula de 3 pulgadas tiene un comportamiento mejor que la válvula de 2 pulgadas. ¿Por qué? Por lo mismo de la seguridad. Significa, según esa gráfica, si yo tengo un CB de 35, la válvula de 3 solo tiene que estar abierta a un 45%. En cambio, la válvula de 2 tiene que estar abierta casi en el 80%. Esto implica que la válvula de 2 pulgadas puede tener mayor probabilidad de que deje pasar más fluido y que su coeficiente de 35 sea diferente, que ya no sea de 35. Por regla general, cuando tenemos este caso, se elige la válvula que esté más cerca del centro del intervalo de selección. Es decir, aquella válvula que esté más cerca, perdón, del promedio del intervalo de selección. ¿Cuál sería el promedio entre 20 y 80? Entre 20 y 80 el promedio sería, o la mitad sería 50. Entonces, como esa mitad de 50 tenemos que buscar aquella válvula que se encuentra en el eje X más cerca de esa mitad. ¿De acuerdo? Entonces, elegimos la válvula de 3 pulgadas porque por la misma seguridad, ¿no? Nos permitimos decir que trabaja en una posición más ventajosa, digamos. ¿De acuerdo? No sé si me siguen, me explico. Si ambas válvulas están dentro de los rangos establecidos, entonces yo puedo decir que voy a elegir la válvula que esté más cerca del promedio del parámetro. ¿Sí? Bien. Ok, ya terminamos con lo de las válvulas, al menos hemos tocado bastantes puntos de la válvula. Y ahora vamos a hablar de los cilindros. Miren, los cilindros son lo que también se le conoce en la industria como pistones. Solo que cilindro es el término un poco más genérico, porque al final es un dispositivo en el que va insertado un pistón. Los cilindros son elementos de control que actúan cuando hay cambios de posición en sus pistones internos, es decir, que estén retraídos o que estén expandidos. Los cilindros pueden ser neumáticos o también pueden ser eléctricos y va a depender obviamente de qué tipo de fuerza le estemos aplicando, ya sea a la bobina para un eléctrico o a un neumático le estemos echando aire comprimido. Entonces tenemos acá los cilindros, hay muchos tipos de cilindro, tenemos finales de brazo también distintos para distintas aplicaciones, pueden hacer muchas cosas los cilindros. Empujar, jalar, rotar, colgar, etcétera, etcétera. Hay un montón de cosas. Y aquí tenemos las partes. Básicamente se compone de un barril, el que se llena ya sea de fluido o sus terminales. Pues, si esto fuera eléctrico, pues tendría sus terminales aquí para poder alimentar. Sus tapas, sus sellos para que no se salga. De hecho, este es un cilindro neumático, ¿no?
Igual tienen vástago. El vástago es la parte móvil que se mueve hacia afuera o hacia adentro. Y pues ahí tienen los sellos, impiden que se salga el fluido de los compartimientos que se utilizan para empujar dicho vástago. Pueden ser también de simple o de doble efecto, y esto implica que pueden utilizarse para aplicaciones en las que se necesiten mover objetos en uno o dos sentidos. El cilindro de simple efecto, este es un cilindro neumático de simple efecto, se le agrega o se le inyecta aire en su cavidad posterior para poder empujar el cilindro, ganarle al resorte que está expandido y poder comprimir el resorte a la medida en que el cilindro se mueve hacia afuera. Una vez que se retira el aire comprimido o que se deja de enviar aire comprimido, el resorte tiene la fuerza suficiente para ganarle a ese aire comprimido y volver a la posición inicial, es decir, a la posición retraída. Los cilindros de doble efecto pues hacen el mismo modelado hacia afuera, pero no tienen acción de un resorte. Por lo tanto, lo que tienen que hacer es inyectársele también en la cavidad anterior un fluido, el mismo fluido, para poder retraer. Los cilindros de doble efecto pues son más útiles para cuando tenemos que jalar productos o hacer dos movimientos distintos, ¿no? Porque el cilindro de simple efecto simplemente no va a tener la misma fuerza que puede llegar a tener uno de doble. Los cilindros de simple efecto producen trabajo solamente en una dirección. Los de doble efecto pueden producir carreras de trabajo de salida y también de retroceso. Un cilindro de simple efecto obviamente genera un consumo más bajo de aire que uno que tenga doble efecto pero que sea del mismo tamaño. Sin embargo, reducen el impulso que se transmite a un cuerpo debido a que tiene una acción contraria del resorte, una fuerza contraria del resorte, y eso hace que sea un poco más débil. Los cilindros pueden tener ya sea amortiguación fija, un cojinete o el mismo resorte, amortiguación o amortiguamiento regulable o simplemente no tener ningún tipo de amortiguamiento. Para lograr seleccionar un buen actuador lineal, los actuadores lineales son los mismos cilindros, se debe buscar que su rozamiento interno sea lo más bajo posible, es decir, que adentro del cilindro las piezas no se estén rozando entre ellas, porque acuérdense qué pasa con la fricción. La fricción hace que el movimiento sea más lento, que se pierda la fuerza y que se vayan desgastando los materiales. Entonces, si hay fricción o si hay mucha fricción, la vida útil del cilindro va a ser más baja y por lo tanto también vamos a tener una fuerza menor, un agarre menor y el cilindro no va a funcionar adecuadamente. Que su montaje sea lo más simple y también lo más rápido posible. Que posea vida suficientemente larga. Que haya variedad de diseños para diversas necesidades. Como les decía, los finales de brazo permiten que los cilindros tengan muchas aplicaciones. Por ejemplo, un final de brazo de un cilindro puede ser un simple imán, puede estar conectado a un imán que mueva cosas. Por ejemplo, allá en Corinca, no sé si alguien ha tenido chance de ir a Corinca, donde funden metal, o en otros lugares donde haya fundición de metal o de hierro, la forma más fácil de mover todo ese hierro es con una grúa que tiene un cilindro grandote, enorme, que tiene un imán en su punta, en su final de brazo. Entonces tienen la pila de metal, la pila de hierro por un lado y movemos la grúa que tiene ese tal cilindro, expandimos el cilindro y le generamos una corriente para imantar, para generar un campo magnético que me levante el montón de hierro que queremos fundir y eso lo lanzamos a otro lado. Como esas maquinitas de agarrar ositos de peluche en las ferias, pues el funcionamiento es parecido. Que pueda usarse con o sin lubricación. Hay cilindros que necesitan lubricarse, hay cilindros que no necesitan hacerlo. Que sean resistentes a la temperatura, a la compresión y también a la tensión. Y que sean capaces de amortiguar cargas grandes.
aparte de que se pueda detectar su posición durante la carrera. ¿Eso qué se refiere? Cuando ustedes están controlando cilindros, es necesario saber en qué momento están expandidos o en qué momento están retraídos, o hay algunos otros cilindros que tienen varias posiciones, varios sensores que le van indicando al controlador en dónde está el émbolo en cada momento. Los de eléctrica y los de mecánica pues estarán más familiarizados con el concepto cuando llegan a automatización industrial, porque ahí se utiliza mucho de los cilindros. Muchos de los pistones en los ejercicios de automatización industrial les dicen, mire, este cilindro es de doble efecto, pero además tiene 3 posiciones. Entonces, cuando llegue a la posición intermedia va a hacer tal cosa, cuando llegue a la posición final hace tal otra, ¿verdad? Entonces, hay cilindros a los que se les puede detectar su posición, y entre más se pueda verificar de lo que está sucediendo dentro del cilindro, porque como vieron los dibujitos, las imágenes, pues obviamente los cilindros no son transparentes, no suelen ser transparentes, entonces no sabemos a dónde realmente está posicionado el pistón en cada momento. Entre los factores a tomar en cuenta para poder seleccionar actuadores lineales, podemos mencionar como los más importantes el cálculo de la fuerza, que tanta fuerza debe hacer el pistón para mover la caja, el pallet, la pila de hierro, el pandeo, que tanto se va a pandear el cilindro, el émbolo que está saliendo del cilindro cada vez que vaya a hacer una fuerza. Ustedes lo vieron esto en mecánica de materiales, el pandeo, o en estática, no recuerdo en cuál de las dos es que se ve, donde aplicada una fuerza en los extremos de una barra o de una viga, pues esta barra o esta viga se puede pandear generando una curva y llevando a tensión compresión el elemento, el dispositivo, hasta que se quiebra. Y entonces esto no nos puede pasar en una industria, pues por eso mismo el cálculo de la fuerza. Si usted no sabe cuánta fuerza está manejando o quiere manejar en su industria, ¿cómo va a especificar o cómo va a dimensionar un pistón o un cilindro? La capacidad de amortiguamiento que tiene el cilindro, porque dependiendo de la aceleración que usted le ponga al cilindro neumático, en este caso, si usted le inyecta aire comprimido muy rápidamente, el amortiguamiento necesita ser suficientemente fuerte como para aguantarle esa inyección de fuerza. ¿De acuerdo? E igual para el otro lado, hacia atrás, si el aire comprimido se sale muy rápidamente, pues obviamente el émbolo necesita un amortiguamiento mayor para poder aguantar el golpe que se le va a hacer cuando esté retrayéndose. El consumo de aire comprimido, obviamente, y las fuerzas radiales que puedan afectar al émbolo cuando esté expandido. No sé si me van siguiendo, muchachos. ¿Hay alguna pregunta? ¿Dudas? ¿Se entiende? Ok. Debemos recordar que los cilindros neumáticos alcanzan una velocidad elevada y pueden desarrollarse internamente en ellos fuerzas de choque, especialmente en los finales de carrera. Los finales de carrera simplemente son los mismos sensores de los que yo les estaba hablando. Un final de carrera va a indicar en qué momento llegó a una posición específica dentro del pistón. A veces los finales de carrera son externos. Por ejemplo, no sé si han visto ustedes estas cortinas que se pueden manejar a través de sensores y controles remotos. Esta cortina pues obviamente tiene un final de carrera, que es un simple interruptor que le dice llegaste o no has llegado. Hay un mecanismo ahí pequeñito, una pequeñita pestaña que cuando ha llegado hasta el final pues simplemente lo toca y ya tenemos un sensado que ya llegó hasta el final. Vean. Los cilindros sin amortiguamiento están diseñados para aquellas cargas que son ligeras y que además se usan a baja velocidad. ¿Por qué? Por lo mismo, porque si no tenemos un amortiguamiento adecuado,
no podemos inyectarle una fuerza que me dé una velocidad tan grande. Estos cilindros son los más baratos, obviamente, no tenemos amortiguamiento ni piezas especiales dentro de los cilindros. Los cilindros con amortiguamiento fijo están diseñados para diámetros bajos y también para cargas ligeras, aunque se le puede inyectar una velocidad un poco mayor pues porque la pueden aguantar. Pero, ojo, que el amortiguamiento tiene que estar bien dimensionado, ¿no? Tanto el amortiguamiento como la fuerza, porque los cilindros ya vienen diseñados. Y si usted le pone más fuerza de la que puede aguantar ese amortiguamiento, pues usted va a ir mermando la vida útil del cilindro porque no puede soportarle la fuerza que está imprimiéndosele en el émbolo. El amortiguamiento regulable se recomienda para aquellas cargas que son grandes. No nos vamos a meter en el amortiguamiento regulable, pero solo sepan que es para cargas grandes y para velocidades más rápidas. Existen muchos tipos de cilindros en el mercado, cada uno con propiedades particulares según la aplicación. Por ejemplo, tenemos cilindros magnéticos, giratorios, sin vástago, cilindros guías, cilindros tándem, cilindros dúplex, cilindros de impacto, y dependiendo de la aplicación a la que usted vaya a ponerlos, pues así tiene que conseguirlos, así tiene que comprarlos. Ok, esto fue básicamente el tratado sobre los cilindros. No hay mayores cosas, pero como tiene que ver la tarea que vamos a investigar, pues ahí vamos a terminar de enlazar todas las ideas de los cilindros. ¿De acuerdo? Ok, ahora hablando de los motores, ya sabemos que un motor es un elemento de control que permite transformar energía, generalmente eléctrica, neumática o calórica, en energía mecánica para realizar un trabajo. El motor de su carro emplea energía calórica, que viene de la combustión interna de la gasolina y el trabajo de los pistones adentro del motor. Pero un motor eléctrico, por ejemplo, necesita una inyección de energía eléctrica que le permita hacer girar el rotor. E igual con un motor neumático, necesita energía neumática para poder hacer girar el eje. Los motores pueden ser de combustión interna, pueden ser eléctricos o pueden ser neumáticos. Y aquí tenemos un par de motores. Los dos de los extremos son motores DC y el motor de en medio es un motor de AC. Aquí los electricistas están un poco más familiarizados con los conceptos. Vamos a ver cómo funcionan los motores. Miren, como elemento final de control, por lo general se ocupa un motor de corriente directa, un motor DC. Este funciona según el principio de inducción electromagnética. Se crea una fuerza electromagnética a partir de una corriente de entrada que a la vez genera movimiento giratorio alrededor de un eje. Tenemos un campo magnético que se produce por la acción de dos polos imantados, un norte y un sur, desde donde fluye el campo magnético, va de norte a sur, y se le aplica a una bobina, ese contorno negro que tenemos acá, una corriente continua. Aquí está la batería de este lado. Entonces aplicamos una corriente continua de este lado. La corriente fluye a través de esta bobina que está dentro de un campo magnético y eso le permite que se active una fuerza electromotriz que hace que se mueva la bobina alrededor. Esa bobina está conectada con un eje y ese eje pues, es el que nos da el movimiento mecánico producido por el motor. Cuando la corriente pasa a través de la bobina en presencia de un campo magnético, la fuerza magnética produce un torque que hace que el rotor se mueva. Esto ustedes, me imagino, recuerdo que lo vieron en EMA, ¿cómo es que se llama? Antes se llamaba Física 3 para nosotros, pero ahora electricidad y magnetismo. ¿De acuerdo? No sé, solo corríjanme si me equivoco. Creo que esto es parte de los temas de EMA, pero si no, me dicen. ¿Sí?
¿Sí? Va, pues estamos en la misma página, pues. Ok, entonces, vea, aquí tengo unos diagramas que los encontré y están bastante buenos. Vea que en este caso el imán está para el otro lado. O sea, el norte está a la derecha y el sur está a la izquierda, pero eso no importa. ¿En qué influye que estén del otro lado? Simplemente que el campo va a ir para el otro lado. Pero en este caso la corriente se ha puesto fluyendo también para el otro lado, así que no hay problema. La corriente fluye a través de la bobina y cuando la corriente eléctrica pasa a través de esa bobina en un campo magnético que se referencia con B y un vector, la fuerza magnética produce un par que hace girar al motor de corriente continua. La corriente eléctrica se suministra externamente a través de una batería y la fuerza magnética F actúa perpendicular a ambos cables y campo magnético. Acuérdense que aquí hay una regla de la mano derecha asociada. Corriente cruz campo es igual a fuerza. ¿De acuerdo? Y el motor entonces puede girar de izquierda a derecha en ese caso. Ya más sacado así sin tanto término, diagrama por diagrama, tenemos aquí la acción de la corriente. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva donde vamos a tener la acción del campo magnético. El campo magnético está fluyendo sin importar que haya una corriente o no, solamente porque tenemos un polo norte y un polo sur. Hay un campo magnético y la corriente que fluye a través de esa bobina va a permitir que ese eje se mueva. La corriente y el campo producen esa fuerza que produce ese par, esa fuerza circular que hace que gire el motor. El par de giro va a ser proporcional al campo magnético. Entonces debemos tener una bobina bastante fuerte magnéticamente hablando. Y entonces, aquí estas ecuaciones, pero no nos vamos a meter a las ecuaciones, simplemente la bobina puede girar y esa bobina conectada al eje del motor, pues nos da la energía mecánica necesaria. ¿Está claro, amigos? ¿Hay alguna pregunta? ¿Dudas? ¿Dudas? Nada. Va. Ok. Los motores de DC pueden controlar su velocidad fácilmente. Por eso son buenos elementos finales de control. Además de que son pequeños y son bien manejables. Sin embargo, las escobillas presentan desgaste mecánico elevado. Las escobillas son el punto que se alimentan para poder generar la fuerza electromotriz. Los motores producen chispas y esto los hace inadecuados para atmósferas explosivas. Generan ruido y por lo general son más caros que los motores de corriente alterna. Una aplicación de motores DC son los motores paso a paso, muy utilizados en la industria. Por ejemplo, para el posicionamiento punto a punto, para los ajustes de paro o para las industrias que trabajan de pick and place. Buscar una cosa en un lugar y ponerla en otro lugar. Y ahí se van utilizando los motores de corriente continua. Un motor de paso a paso se presenta en dos variedades, ya sea de imán permanente o de reluctancia variable. También hay híbridos entre esos dos. El motor paso a paso es básicamente un estator que tiene 3 bobinas que están conectadas como en esta figura, con un terminal que es común a todas esas bobinas. El conductor común se conecta habitualmente a un borne positivo y las bobinas son alimentadas siguiendo una secuencia consecutiva. Obviamente, en este caso vamos 1, 2, 3, ¿de acuerdo? 1, 2, 3 y volvemos. ¿Qué logramos con un motor de paso a paso? Voy a ir a los puntos donde yo necesito ir. Me imagino que espero que se lo estén imaginando. El motor va girando a medida que nosotros vamos alimentando esa bobina. Y aquí les dejo que gira del otro lado. Cómo va funcionando un motor de paso a paso. Usted alimenta las bobinas opuestas, polo norte y polo sur, le genera un campo magnético.
Y el rotor pues se va moviendo en la medida que se va moviendo también la alimentación de dichas bobinas. ¿Estamos claros? ¿Hay alguna pregunta? Los servomotores, no tan al contrario, sino que como un subíndice, los servomotores son en realidad un tipo especial de motores paso a paso. La diferencia es que estos servomotores, así como les dije en las primeras clases, tienen electrónica de control que está integrada dentro de ellos. Aquí la electrónica ya juega un papel un poco más importante, porque pueden controlar la posición y el movimiento mediante el giro de un eje en una medida de grados exactos. La electrónica es más exacta, es más precisa que simplemente alimentar las bobinas, y podemos manejar la posición de una manera más exacta. Industrialmente no se utilizan porque son demasiado caros, aunque ya con las nuevas tecnologías que se van abaratando, pues ya se pueden ver comercializándose servomotores para la industria. Aquí tenemos el típico servomotor eléctrico chiquitín. Este, si no me equivoco, se puede mover, no me acuerdo si se mueve 180 grados o 90 grados, no me acuerdo, pero se puede mover una cantidad finita de grados. Y por ejemplo, para un servomotor cualquiera, si yo lo tengo en esta posición inicial y le doy un pulso, por ejemplo, de 1000 microsegundos, yo puedo hacer que se mueva a una posición específica. Si el pulso es más grande, el servomotor probablemente vaya a moverse a una cantidad de grados distinta. Y si el servomotor, perdón, y si el pulso es todavía más grande, el servomotor puede moverse hasta 180 grados. ¿Qué me permite eso? Que yo con una cantidad de tiempo aplicándole un mismo voltaje, calculado matemáticamente por supuesto, puedo controlar el giro de este servomotor. ¿De acuerdo? Los servomotores se utilizan mucho en la parte de robótica. Ahí es donde han tenido una aplicación, una cabida más grande para sus aplicaciones. ¿De acuerdo? El término servomotor no describe un principio físico de operación, porque son motores DC, ya los hemos definido y no es que haya una operación distinta. Simplemente que son motores que están controlados en lazo cerrado. Lazo cerrado significa que él va a estar retroalimentándose de lo que tenga en un momento determinado versus la información que se le está inyectando en cada instante. Son ventajosos porque se pueden controlar fácilmente y por estar en lazo cerrado ofrecen retroalimentación al sistema. Los servomotores están diseñados para moverse a altas velocidades y aceleraciones. Tienen posicionamiento exacto y además son libres de mantenimiento. Esas son las ventajas de tener un servomotor dentro de los prototipos, sobre todo, porque en la industria, como dijimos, no hay tanto. Desafortunadamente, los servomotores son caros y poseen demasiados componentes. Y esto es importante de recordar. Ok, ahora, los motores paso a paso y los servomotores se vuelven útiles, por ejemplo, cuando tenemos accionamientos para movimiento rápido y además controlado. ¿Por qué? Porque su par es constante, o sea, la fuerza giratoria con la que se mueven se mantiene igual aun cuando la velocidad esté en aumento. También con accionamientos continuos, cuando tenemos muchas paradas y muchos arranques. Los motores paso a paso son más precisos para hacer estos accionamientos continuos. Y cuando tenemos o necesitamos accionamientos precisos. ¿Por qué? Porque en la automatización industrial y en la robótica requerimos que los movimientos sean exactos y sean precisos. Que el robotito no se me vaya a pasar la mano, ¿no? Que no me vaya a ir para el otro lado, que la lata aquella no se me vaya a mover, que toda la línea de producción siga una línea correcta, que no me esté tirando producto para otro lado, que no me esté desperdiciando productos sobre todo. Los servomotores apoyan a los sistemas con PLC. ¿Por qué? Porque el PLC, siendo electrónico, puede enviar la información más certera a los servomotores y manejarse con una cantidad exacta de grados. Se determinan los grados exactos de movimiento y qué tanta repetibilidad
tiene para hacer varias veces la misma acción. ¿Estamos? Bien. Y finalmente llegamos a las bombas. Miren, las bombas son elementos de control que transforman la energía con la que son accionadas, generalmente mecánica, en energía de fluido en movimiento. Como elemento final de control, generalmente se utilizan las bombas de velocidad variable. Las bombas de velocidad variable son elementos que incrementan la presión de un fluido para moverlo entre dos zonas de presión. Si ustedes tienen una cisterna en su casa, habrán visto que la bomba necesita tener una presión a la entrada y una presión a la salida. Esa diferencia de presión le va a permitir, y obviamente una alimentación eléctrica, esa alimentación le va a permitir mover el fluido. Si tienen la cisterna, pues ahí ven, agarra agua del pozo y lo manda hacia la tubería. Necesita esa doble presión. Entre las bombas de velocidad variable más utilizadas, nosotros podemos mencionar las siguientes. Para empezar, las bombas centrífugas, son las más normalitas, las más comunes. Estas bombas se utilizan para transportar líquidos que contienen partículas sólidas en suspensión. Industrialmente son utilizadas en este caso. También tenemos bombas que manejan altas presiones, que generan presión alta de descarga. Se utilizan en sectores industriales de cerámica, para cortar cerámica, alimentos, embalaje, corte y limpieza con agua. Bombas neumáticas, aquellas que aumentan la presión mediante el empuje de paredes elásticas, ya sean membranas o diafragmas, que varían los volúmenes de las cámaras. Tenemos también las bombas especiales para tratamiento de aguas, son aquellas que se utilizan para manejar fluidos que tienen adentro, que tienen como parte de su composición, químicos que se les han inyectado como aditivos, o para mantener el agua en condiciones adecuadas. Esas son las bombas que se utilizan para el tratamiento de agua de piscinas, por ejemplo. No sé si ustedes saben, pero la piscina se debe llenar, el agua, obviamente, y generalmente se le coloca cloro, además de ácido muriático, y a veces se le puede echar otros tipos de sales que contienen químicos para poder limpiarlas y matarles las algas, los microorganismos, etc. Las bombas sumergibles son aquellas bombas que están debajo del fluido y sirven para empujarlo a través de tuberías verticales hacia la superficie, por ejemplo en pozos, en aguas residuales, en cisternas o en drenajes. Y finalmente, las bombas de engranajes, que se utilizan para bombear productos corrosivos, abrasivos, viscosos o bien que son peligrosos para el medio ambiente y para el dispositivo o para la bomba misma. ¿De acuerdo? No sé si hay preguntas hasta acá, muchachos, dudas. ¿Dudas? Nada. No les creo. Nada. ¿Seguro, señores? Bueno. Ok. Vamos a dejar la tarea de este día. Uy, perdón, le dejé la 5, es la 15. Vamos a investigar acerca del principio de funcionamiento y aplicaciones industriales del elemento de control. Ah, vaya. Sí, me imagino, Herbert. El funcionamiento es bastante interesante, de hecho. Yo sí les recomiendo que vayan a completar esa lectura de los motores, pero básicamente el funcionamiento lo que tienen que leer. Porque las aplicaciones, pues, simplemente eso, alimentas el motor o lo dejas de alimentar. ¿Sí? Bien, vamos a investigar acerca del principio de funcionamiento y aplicaciones industriales del elemento de control sorteado.
preparemos 3 o 4 diapositivas y vamos a preparar una exposición cortita del tema o del subtema que les estoy colocando para complementarlo con la clase. Vale, y ahí les dejo la lista otra vez. Ahí están los 16 que son ustedes y les dejo qué instrumento tienen que ir a buscar. Buscan el instrumento, hacen una pequeña exposición, una pequeña presentacioncita, y esto es parte de la evaluación de área número 15. Ojo, que esta vez no solo les pido principio de funcionamiento, también les estoy pidiendo aplicaciones de los elementos, ya muy específico a dónde puedo utilizar yo este instrumento de control, así muy específico. De acuerdo, no sé si estamos claros hasta acá. ¿Sí? Vale. Ahora, bueno, espérenme, vamos a... Yo creo que está claro, ¿no? Bueno,